Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar algo de mi estadía en Europa, específicamente viviendo en Bélgica. En 1992 me fui a vivir a Bélgica junto con mi familia, mi esposa, Christine Pien, Cristina, mejor conocida, y mis hijos, Máximo, Nicolás y David. Ellos estaban en una buena edad para asimilar la educación de Europa, y siendo mi esposa belga, nos fuimos a vivir a Bélgica. Los cuatro. Ella regresaba a su país después de haber estado 15 años viviendo en la República Dominicana, y los hijos estaban en una buena edad para educarse en Europa. Desde que llegué, inmediatamente fui a conocer las personas que estaban representando a la República Dominicana en Bruselas, o sea, en Bélgica, ante el Reino de Bélgica. Ahí me encontré con Renzo Herrera, quien era el responsable, y Bruno Bros, que era el cónsul. Con ellos establecí muy buenas relaciones y en poco tiempo después creamos la Asociación de Dominicanos en Bélgica. Después obtuve el puesto de secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y Hotelería, y debía viajar por diversos países, especialmente de Europa, donde estaban las sedes de organismos relacionados con la Federación Mundial. Por Estatuto de las Naciones Unidas, las federaciones mundiales tienen representaciones en los organismos de las Naciones Unidas que están relacionados con el oficio o la profesión. En ese sentido, viajé muchas veces a Ginebra, Suiza, para participar en las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. También estuve en la FAO por la agricultura y la alimentación. Eso tiene su sede en la FAO en Italia, tanto para la agricultura como para la alimentación. Y también tenía que viajar mucho, por lo tanto viajaba con mucha frecuencia a Italia, a Roma específicamente, donde está la sede de la FAO, y también está la sede de FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Y también viajaba mucho a España, donde está la sede del Organismo de las Naciones Unidas para Hotelería y Turismo. Estando en Bruselas, Bélgica, organizamos la Asociación de Dominicanos en Bélgica. Y por el trabajo que tenía la posibilidad de viajar con frecuencia a España, a Italia y a Suiza. Y aprovechaba para reunirme con personas dominicanos residentes en esos países. Hay que saber que en aquella época, estoy hablando 1993, se permitía a los dominicanos viajar a España sin visa. Por lo tanto, muchas mujeres especialmente viajaban con mucha frecuencia y en grandes cantidades a España, y después de España, entonces se iban o la llevaban a otros países europeos. Nuestra asociación estaba integrada de dominicanos que teníamos residencia, había algunos que estaban ilegales, pero residencia en Bélgica. Desde 1995
hasta 2004 fui presidente de la Asociación de Dominicanos en Bélgica y coordinador de varias asociaciones de dominicanos en Europa, especialmente en Bélgica, Francia, España, Holanda, Italia y Luxemburgo. Eran los países donde habían dominicanos que estaban organizados en asociaciones. La Asociación de Dominicanos en Bélgica agrupaba alrededor de 240 miembros, 220 mujeres y 20 hombres. Había en Europa, en todos los países, una gran cantidad de mujeres que podían viajar sin visa a España y seguían para allá, y muy pocos hombres. Esta asociación era para orientar a los dominicanos y dominicanas que llegaban a Bélgica a mantener la unidad. No se cobraba cuota, pero los días 21 de enero, día de la Alta Gracia, los 27 de febrero, día de la Independencia, el 16 de agosto, día de la Restauración, y en ocasión de Navidad y Año Nuevo, se realizaban fiestas dominicanas. Muchos cooperaban aportando comidas y bebidas y otros con otras ayudas. Esos ingresos se mantenía, se podía mantener económicamente a la asociación. Cuando terminé mi mandato de presidente de la asociación, dejé alrededor de 2.000 euros en fondo que recaudábamos en las fiestas que hacíamos. Entre los miembros de la Asociación Dominicanos en Bélgica estaba Bruno Bros, quien era el cónsul de la República Dominicana ante el Reino de Bélgica, Rafael Torres, que fue el primer presidente de la asociación, Arbelis Encarnación, quien tenía un negocio para vender comida y cosas dominicanas, Mario Ángeles, un pintor dominicano que vivió en Bruselas, Bélgica, Anastelenia Alemán, una dominicana casada con un belga, Balina y su esposo, un ex cura belga que vivió en la República Dominicana, Peggy Van Lierde, una belga y su esposo, y otros dominicanos, especialmente mujeres. En Ginebra, Suiza, teníamos un grupo muy dinámico encabezado por Inés Gerardo, que realizaba diversas actividades sociales. También estaba en Ginebra Isabel Cretón, una dominicana que había sido cónsul honoraria de la República Dominicana, una persona muy colaboradora, hermana de mi gran amigo Cholo Brenes. En Suiza, la República Dominicana tenía como embajador a Homero Hernández y como representante ante los organismos internacionales a Federico Cuello, hijo del profesor Antonio Cuello, nieto del profesor Antonio Cuello, mi profesor en la Academia Santiago. Con ambos tuvimos muy buenas relaciones personales e institucionales. La Asociación de Dominicanos en Bélgica mantuvo siempre buenas relaciones con el personal de la Embajada Dominicana, especialmente la embajadora Clara Quiñones, quien siempre brindó su respaldo a las actividades e iniciativas de la asociación, en especial asistía y cooperaba con los bailes que organizábamos. Asimismo, el cónsul Bruno Bros, quien era miembro activo de la asociación. Todo el personal de la Embajada Dominicana en Bélgica fueron colaboradores, amigos de la Asociación de Dominicanos en Bélgica. Fuimos invitados por parte de la Embajada a charlas, conferencias y otras actividades que ellos organizaban, o sea, la Embajada Dominicana en Bélgica, y nos reuníamos periódicamente
para coordinar actividades educativas y culturales con la participación de los miembros directivos de la asociación y miembros inclusive belgas que se hicieron miembros de la asociación, como fue el caso de Peggy Van Lierde y su esposo, que eran entusiastas activistas de los actos que organizaba la asociación. Tuve la oportunidad de viajar a Luxemburgo, a España, a Francia, a Italia y a Suiza. Y en cada país me reunía con las asociaciones de dominicanos. Era una especie de coordinador porque viajaba mucho por esos países y podía reunirme con los dominicanos. Una vez hicimos una encuesta entre las diversas asociaciones preguntándole a los dominicanos por qué habían emigrado a Europa. Y el 80% respondió a esa encuesta que hicimos que era para hacerle una casa a mi mamá y mantener los hijos que dejó y la familia que también dejó en su país. Desde que me instalé en Bélgica, busqué relaciones con la embajada dominicana. Al principio estaban solo dos personas, Renzo Herrera Franco y Bruno Bros. Después llegó la embajadora Clara Quiñones, con quien establecí buenas relaciones personales e institucionales. Conocí de primera mano la adhesión de la República Dominicana y Haití a la Convención del Acuerdo de Lomé IV y a los sucesivos acuerdos de los ACP, o sea, los países de África, el Caribe y el Pacífico y la Unión Europea, que tuvo impactos importantes para ambos países del Caribe, o sea, la República Dominicana y Haití, en forma de cooperación al desarrollo, el comercio internacional y de relaciones exteriores. Fue la época donde la República Dominicana se integró a los países ACP, África, el Caribe y el Pacífico. Estuvo relacionado con ese organismo por medio del sindicalismo, o sea, la Confederación Mundial del Trabajo, la CMT, de la cual formaba parte de su comité ejecutivo, y también por ser secretario general de una federación mundial, como era la Federación Mundial de la Agricultura, la Alimentación y Hotelería, de la cual yo era su secretario general y representante. En el año 1996 tuve el honor de saludar al presidente electo de la República Dominicana, Leonel Fernández, en una recepción en un castillo en Bruselas, él recién electo presidente de la República. Me sorprendió cuando conocí a Leonel Fernández comprobar que él conocía el idioma francés y hablaba ese idioma. Yo no conocía personalmente a Leonel Fernández porque cuando él resultó presidente yo estaba viviendo en Bélgica y fue allá en Bruselas que lo conocí personalmente. Por medio de la Embajada Dominicana en el año 2000, fui parte de una delegación que recibió en Bruselas al presidente Hipólito Mejía en su primer viaje a Europa como presidente electo de la República Dominicana. Él me invitó a un desayuno privado para que yo le explicara la situación del país, de la República Dominicana, dentro del contexto de la Unión Europea. Él me dijo que había pasado varios años haciendo campaña electoral, que no había salido de la República Dominicana y que ese viaje era para él conocer bien la Unión Europea. Y sobre eso conversamos mucho. Yo conocí al presidente Hipólito Mejía desde mi juventud, o nuestra juventud, cuando éramos miembros del Partido Revolucionario Social Cristiano, el PRSC, el del machete verde. Y Hipólito Mejía me llamaba mi profesor de doctrina social cristiana. En el orden personal establecí relaciones con muchos dominicanos
que viajaban a Bruselas con frecuencia, entre ellos Eduardo Latorre, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, quien iba a actividades diplomáticas; Fran Castillo, del sector patronal, quien había estudiado en Bélgica junto con su esposa y que en la República Dominicana éramos miembros de un grupo o una roca de trabajo llamado Los Parlanchines. También un grupo de sacerdotes que estudiaban en Lovaina, entre ellos Pablo Mella, y también conocí a Escipión Oliveira, el hijo del famoso médico con ese mismo nombre. Él era estudiante de administración de empresas. Participé en la Embajada Dominicana a la recepción de varias personalidades dominicanas que viajaban a Europa, a Bélgica específicamente, como Monseñor Antonio Camilo, obispo de La Vega en esa época, y otras personalidades políticas y sociales. Con mi querido amigo Bruno Bros, cónsul dominicano en Bélgica, iba mucho a Molenbeek, un barrio de Bruselas, epicentro del yihadismo europeo, a comer quipes y comida árabe. La madre de Bruno, le apodaban la niña, fue una buena amiga que cooperaba con la asociación y todos los dominicanos que iban a Bruselas. Peggy Van Lierde era la secretaria ejecutiva de la Federación Mundial de Empleados Públicos, Infedot, que tenía sus oficinas principales al lado de mi oficina en la sede de la Confederación Mundial del Trabajo en Bruselas, Bélgica. Ella fue una buena colaboradora de la FENTA y era miembro también, se hizo miembro de la asociación. Ella estuvo con su esposo varias veces de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. Los años que estuve viviendo en Bélgica, que fue entre 1992 al 2004, mantuve muy buenas relaciones con los dominicanos residentes en ese país y con otros que vivían en los países europeos, incluyendo a funcionarios diplomáticos dominicanos en Europa. Este testimonio que doy es parte de un libro que estoy escribiendo sobre mi autobiografía, que se va a titular Dirigente Internacional. Aquí he narrado la parte relacionada con la Asociación de Dominicanos en Bélgica y en Europa. Pero en el libro, que se llama Dirigente Internacional, trata fundamentalmente de las labores que hice en Asia, en África, en Europa y en América Latina como dirigente internacional, secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, la Alimentación y la Hotelería. Hoy solamente les he tratado el caso relacionado con la Asociación Dominicana de Dominicanos en Bélgica y en Europa. Muchas gracias por su atención y en otra ocasión continuaré hablándole sobre este libro, que es el segundo tomo de Testimonios y Memorias, mi autobiografía, y esto corresponde al segundo tomo, que es sobre dirigente internacional. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra ocasión tratando temas de importancia como este, que es sobre la Asociación de Dominicanos en Bélgica y en Europa. Gracias.